Amén, gloria a Dios. Bien, buenos días de nuevo, hermano. Mucha bendición a cada uno de ustedes. En esta mañana Dios ha puesto un mensaje para mí y para ustedes concerniente en el título El reino eterno de Dios. El reino eterno de Dios. La porción bíblica la hemos tomado de Daniel, del profeta Daniel. ¿Dónde estaba Daniel en el momento que surgió esta profecía y esta revelación? Bueno, estaba con el pueblo de Israel en Babilonia, desterrado. En un momento en que el pueblo estaba bien disminuido física y espiritualmente por el destierro, haber dejado sus casas, haber dejado su tierra, haber dejado su familia, haber dejado su ciudad y todo eso. Entonces, en medio de eso, Daniel allá, el profeta Daniel, estaba junto con el pueblo en Babilonia. Entonces, no vamos a centrarnos en toda la narración de la visión que tuvo el profeta. Para la prédica de esta mañana, solamente vamos a centrarnos en 2 versículos. Pero es bueno que sepan que estas bestias que vio Daniel en su visión eran reinos de la tierra, reinos, imperio romano, el imperio griego, ¿no es verdad? Que dominaron la tierra, dominaron el mundo por muchos años. Pero esos reinos fueron efímeros. Unos duraron más, otros duraron menos. Pero si usted y yo hacemos un viaje hoy a Europa y nos vamos a Italia, por ejemplo, y nos ponemos en el frente del Coliseo o el frente de los palacios romanos, lo único que queda del Imperio Romano son algunos edificios y algunas esculturas. Usted le toma fotos, se retrata en ellos, pero del Imperio Romano queda hoy en día menos de un 2 o un 3%. El Imperio Romano fue un imperio muy vasto que dominó prácticamente el 95% de todos los países que conocemos como Europa hoy. Pero solamente quedan eso, unos cuantos coliseos, unos cuantos monumentos y ruinas. Si usted se va a Grecia, que es el reducto de lo que queda ya de lo que fue el imperio griego, lo mismo. Es muy poco lo que queda, muchas ruinas, muchos templos a dioses paganos, están arruinados y llenos de hierba hoy. Usted va allá, ¿verdad? Se come su yogur, que es de los mejores del mundo, y se va y y se retrata en una de esas ruinas, ¿no es verdad? En el templo de Artemisa, de todos esos templos paganos que ellos hicieron. Eso es lo único que queda. Ahora, ¿qué es lo importante de la revelación que Dios le hizo a Daniel? Definió esos imperios como 4 bestias. Porque cuando hay un imperio humano, un imperio que domina el mundo, se convierte poco a poco en su accionar en una bestia. ¿Por qué? Porque se pone de espalda a Dios y promueve todo lo que no es de Dios, niega a Dios, como está hoy, ustedes saben, ¿verdad? El imperio de hoy en día, Estados Unidos, cuya simiente fue basada en la palabra de Dios, pero se oraba hasta los años 50, 1950, en todas las escuelas de Estados Unidos se oraba antes de comenzar las clases. Hoy no. Hoy el que ora lo fichan, lo maltratan, lo excluyen, lo persiguen, porque el reino está camino a convertirse o que ya se convirtió en una bestia que niega a Dios. Lo importante, vuelvo y reitero, de esta visión que tuvo el profeta Daniel fue que Dios le reveló
que de parte de Dios iba a implantar un reino. Y ese reino no iba a ser por 2 años, ni por 1 siglo, ni por 2 siglos. Ese reino iba a ser eterno. Y vamos a ver la característica de este reino. Porque lo importante de esta revelación a Daniel es que Dios le dice, no te apures. Ustedes van a volver a su tierra, pero yo también voy a enviar uno, y voy a hacer un reino que va a ser eterno. Ese reino nunca va a perder, siempre va a ganar. Ese reino siempre va a estar presente y va a prevalecer, porque es bajo el amparo y la cobertura del poder de Dios. El reino eterno de Dios se titula nuestra prédica de esta mañana. Y yo quiero que ustedes vayan a Daniel capítulo 7. Vamos a leer 2 versículos ahí. El que pueda ponerse de pie, por favor, y el que no puede leerle de su asiento. Vamos a leer 2 versículos. Daniel capítulo 7, versículo 13, dice la palabra de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14. Y le fue dado a ese como hijo de hombre, le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Quién dice amén? Ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no? ¿Verdad? Amén. El reino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios y Padre eterno, gracias por tu favor y tu bondad. Una vez más, nos encomendamos a usted, pidiendo la dirección de su Espíritu Santo, pidiendo, Señor, que usted nos dé luz, discernimiento, y que en esta mañana su palabra sea de fortaleza, de bendición a cada hermano aquí presente y a los que están conectados por el canal de YouTube. Oh Señor, gracias por tu favor y tu bondad. Gracias por tu misericordia y tu amor. Oramos y pedimos todo esto en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento. Mira, a través de la historia hemos visto cómo los reinos de los hombres vienen y van. Unos duran más, otros duran menos. Pero en la cita bíblica que hemos leído, vemos que el que hace subir y bajar reino es Dios. No son que los chinos son mejores ni que los americanos son mejores, no, el que pone los reinos en el mundo, dice la palabra de Dios, es Dios. Uno por un tiempo, otros por otro tiempo, ¿no es verdad? Los reinos de los hombres, digo. Entonces, conforme a esta lectura, veremos la profecía de un reino diferente, un reino eterno, un reino que es en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el imperio romano, el imperio persa, el imperio egipcio y todos los imperios que han gobernado a través del tiempo en la tierra tienen dos particularidades.
Esos reinos han sido efímeros en el tiempo, es decir, que no han durado eternamente, primero. Y segundo, que hoy lo que queda, si es que queda algo, ¿no? ¿Verdad? Del imperio egipcio quedan ¿qué? La pirámide. Cuando usted vaya a Egipto, retrátese en una pirámide de esa, pero usted sabe que eso es el reducto de lo que queda de una vida de paganismo y una vida de espalda a Dios. Y así usted puede ir un día a Irán y retratarse en los jardines colgantes de Babilonia. Eso es lo único que queda ya de lo que fue el imperio babilónico. Y todo eso es sustentable y es confrontado con la historia universal de hoy en día. Los imperios que habla la Biblia, también la historia universal habla de esos imperios. Hoy, el imperio que prevalece muy cerca de los chinos es Estados Unidos. ¿Hasta cuándo estará Estados Unidos? Bueno, no sabemos si es que está cayendo, está, ¿no? En declive. Dios es el que sabe eso. Y Dios es el que va a permitir el próximo. Como desde el siglo XVIII, los imperios se han sustituido primero por Holanda, luego por Gran Bretaña o Inglaterra y luego por Estados Unidos. Y a través de la historia usted ve que imperios vienen, imperios van. Nabucodonosor fue destruido por el imperio persa, por los medios y los persas, el rey Darío, ¿no es verdad? Y así usted va viendo, y Darío fue sustituido por otro, y así sucesivamente. Ahora, en la profecía de revelación al profeta Daniel que Dios le hizo, le dijo que iba a haber un reino que no iba a ser sustituido, que no iba a venir otro y se le iba a plantar, y que ese reino iba a ser eterno y iba a durar para siempre. El primer punto que vamos a ver es una profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Daniel capítulo 7, versículo 13, dice y establece la palabra de Dios. Dice el profeta, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En este versículo, Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, está revelando una venida gloriosa, una venida que va a venir desde el cielo. ¿Y quién es que va a venir desde el cielo? ¿A quién estamos esperando? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que vio en la nube era como un hijo de hombre, dice Daniel en su visión. Y el único que falta, lo único que falta ya de nuestro Señor Jesucristo es su venida gloriosa, ¿no es verdad? En las nubes. Otro aspecto que debemos resaltar aquí es que Jesucristo fue llevado delante del Padre. Y ahí delante del Padre, del anciano de días, fue investido con dominio, poder y fuerza para dominar a todas las naciones. Entonces, no debemos tener duda de que esta visión de Daniel del capítulo 7, versículo 13, se refiere a la parte que falta y que esperamos de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Miren, y en Hechos capítulo 1, vayan allá, Hechos capítulo 1.
Cuando nuestro Señor Jesucristo se le apareció por última vez a los discípulos, resucitado, en Hechos capítulo 1, vamos a ver un evento que coincide con la venida que esperamos de ese hombre que le fue revelado a Daniel. Obviamente, Jesucristo nació 7 siglos después, adelante. Pero, ¿quién es este hombre especial que viene desde arriba? ¿Quién es este hombre que viene entre las nubes de una manera gloriosa? Ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? En Hechos capítulo 1, vamos allá, versículo 9, dice la palabra de Dios. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió ¿qué? Una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones. ¿Con qué? Con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran esos varones? 2 ángeles. Amén. Mami, fue lo que dijo. Bien. 2 ángeles. 2 ángeles de vestidura blanca se pusieron al lado de los discípulos. Ahí, mientras ellos miraban al cielo, a nuestro Señor Jesucristo elevándose. Fíjense en el 11 que dice. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo ellos lo estaban viendo? Yendo al cielo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Viniendo del cielo, entre las nubes, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Una profecía eterna. El reino eterno de Dios, que es en el nombre, que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién dicen en la porción bíblica que vimos ahora? ¿A quién vieron los ángeles elevarse al cielo? A nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y cómo nosotros, pregunta que le hago, y siempre le hago pregunta, y cómo que nosotros muchas veces nos enmarcamos en doctrina de hombre, en Calvino, en Martín Lutero y en muchos otros hombres, para nosotros decir que somos creyentes. Si el que hizo la obra y el dueño de la obra es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Hombres igual que usted y que yo, que si no se confesaron, que si no pidieron perdón a quien tenían que pedirlo, créame que no van a estar en el cielo. La obra de redención y la obra de salvación no es de hombre, es de Dios. Y es en el nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Bueno, y esos 2 ángeles ahí con vestidura blanca le dijeron a ellos, bueno, pero ese mismo Jesucristo que ustedes han visto irse al cielo va a venir a sí mismo, cumpliendo la profecía que 7 siglos atrás le dio Dios por revelación al profeta Daniel. Jesucristo glorificado va a venir desde el cielo. No va a venir de abajo de la tierra, ni de un país, ni de nada. Va a venir desde el cielo de una manera gloriosa, como solamente Él lo va a hacer y lo ha hecho. Bien.
Versículo 1:11, de nuevo dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto, ir al cielo. ¿Cómo lo vamos a ver? Venir del cielo. ¿Quién dice amén? Bien, estamos predicando con el tema, con el título, el reino eterno de Dios. Versículo 13, la profecía de la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14, la profecía de un reino eterno. Daniel capítulo 7, vamos allá. No podemos permitir que en nuestra vida de salvación no estén mencionando nombre a diestra y siniestra. Hábleme de la Biblia. Hábleme de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Pero lo de los hombres, al igual que los imperios de los hombres, permanece por un tiempo. Algunos por mucho tiempo, otros por menos tiempo. Pero en el tiempo va desapareciendo. Ahora, ¿qué está entre nosotros que de hace miles y miles de años permanece con nosotros? La palabra de Dios. Ha aguantado persecuciones, ha aguantado quema de Biblia, ha aguantado reyes, dictadores, ha aguantado de todo. Hasta que en un tiempo se leía en un lenguaje muerto, en el latín. El latín, que fue un lenguaje que está muerto, o sea, muerto quiere decir que no lo habla ningún país. Y en ese duraron muchos siglos leyendo la palabra de Dios en latín, mi hermano. Y de espalda. Y ya no habla, ya ustedes saben de qué yo estoy hablando. Bueno. En el capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios que ese que venía en la nube como hijo de hombre, que dice en el versículo 13, dice en el versículo 14 que a él le fue dado, ¿qué? Dominio, gloria, ¿y qué? Y reino, para que todos los pueblos, naciones, lengua, le sirvieran. Su dominio es dominio por un tiempo, por unos cuantos siglos, eterno, que nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido. Bien. Miren, los reinos de los hombres son efímeros, como dije, no duran todo el tiempo. Nacen en un tiempo y mueren en otro tiempo. Esos reinos de los hombres se caracterizan porque tienen, algunos de ellos, muchos mandatarios, muchos dictadores, muchos reyes, ¿no? Uno sucede a otro, uno quita al otro, y hasta que ellos desaparecen. Otra característica de esos reinos es que esos reinos se ufanan, se empecinan, como dice el dominicano, en hacer grandes monumentos, porque ellos entienden de que haciendo esos grandes monumentos, esas grandes construcciones, ellos van a permanecer y todo eso va a permanecer para siempre. Ahora, el reino que habla aquí en el versículo 14 es un reino eterno que Dios iba a levantar de un hombre, porque el Hijo de Dios vino y se hizo hombre entre nosotros. ¿No? ¿Verdad? No como quieren pintarlo muchas veces
la religión tradicional de que el divino niño, no, 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 él nació, se hizo niño, pero se hizo joven y se hizo hombre. O sea, que tenemos que estar con una estatuita de divino niño y de cosas. No, 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 no. Ningún niño, ningún niño. Jesucristo fue niño, se hizo joven y se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Y hizo su ministerio 3 años. Y murió por usted y por mí para abrir la puerta de la gracia. Para abrir el reino eterno que es en su nombre. Bueno, eso es claro, ¿no verdad? Eso es claro. Entonces, ¿qué pasa? Los reinos de los hombres perduran por un tiempo. Pero este reino, fundado por Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó con 12 discípulos, de los cuales de los 12, uno lo vendió, otro lo traicionó 3 veces y los otros se escondieron cuando él más lo necesitaba. Con esos 12 discípulos, nuestro Señor Jesucristo sembró la semilla de lo que es el reino eterno de Dios. El reino que es en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que derramó su sangre fue Jesucristo. El que hizo la obra fue Jesucristo. El que murió por usted y por mí fue nuestro Señor Jesucristo. El que resucitó por usted y por mí con el poder de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que cree en Él será perdonado sus pecados, tendrá vida eterna y es miembro de la nación eterna, de la nación de Dios. El reino eterno de Dios es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica de los reinos de los hombres es que parten de más a menos. O sea, ellos empiezan empiezan con mucha construcción y mucho dominio, mucha tierra y van disminuyendo hasta que quedan prácticamente en cero. El reino eterno de nuestro Señor de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es diferente. Parte de lo menos 12 discípulos a los más. ¿Cuánto hay en el mundo hoy? Millones y millones han sido salvados por la palabra de Dios y por la sangre de Cristo. Pero ese reino eterno, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no verá fin como hemos visto los imperios humanos. Ese reino será eterno y permanecerá para siempre. ¿Quién dice amén? Vamos a segunda de Pedro, por favor, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 11. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino que dice eterno. ¿De quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí no dice Calvino, ahí no dice Raúl, ahí no dice Iván, ahí no dice Julio. El reino eterno dice, es en el nombre de nuestro Señor y Salvador, ¿qué dice? Jesucristo.
Bueno, ustedes saben que Apocalipsis es un libro de revelaciones, fue revelado a Juan en la iglesia, en la isla de Patmos, el desterrado, ¿no? Él tuvo esas visiones y él la plasmó en el libro que conocemos hoy como Apocalipsis. No, estas visiones son visiones dadas por Dios. ¿A quién? A Juan. Y si usted vaya a Apocalipsis, capítulo 19, vamos a ver. Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer un par de versículos. Hay versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Lo tienen? Dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el verbo de quién? De Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:9 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó en qué, entre quiénes, entre nosotros. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice en el versículo 14? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura en sus muslos, ¿no es verdad? ¿Qué dice? Tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. El reino eterno de Dios es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para implantar este reino, ¿qué tenía que hacer nuestro Señor Jesucristo? Venir a este mundo. Hola. Y nacer. Y crecer. Y hacerse hombre. Y hacer su ministerio. Y empezar, ¿no verdad? A dar la primera pisada del reino eterno de Dios, que empieza aquí en la tierra y termina en el cielo. Ahora en Isaías, capítulo 9, nos dice y nos recuerda de que ese niño iba a nacer. E iba a nacer ¿para qué? Para que usted y yo hoy fuésemos salvos por la gracia y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, Dios mío, el que hace la obra es nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la palabra de Dios está escrito desde antes de nacer, profecía como la que leímos de Daniel, pero también hay profecías del profeta Isaías, como vamos a leer ahora, de cómo iban a nacer y todas las cosas. Isaías, capítulo 9, el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores. Isaías, capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, porque un niño nos
es nacido, hijo es dado, nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre. Admirable. ¿Cómo se llamará? Consejero. ¿Cómo se llamará? Dios fuerte. ¿Cómo se llamará? Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, todo esto, hermano, es refiriéndose al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo salva a usted? Jesucristo. ¿Quién le perdona sus pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí. Por lo tanto, nuestra fidelidad y nuestro seguimiento, ¿a quién es? ¿A mí, a la iglesia o a Cristo? Debemos seguir a Cristo, ¿no es verdad? ¿Eso está claro? ¿O está un poquito oscuro? ¿No es verdad? Eso está claro. Debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, que es el dueño de la obra. El dueño de la obra es nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, con temperancia y con amor. No debemos seguir a hombres. Debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Mire, ahí en el versículo 9, versículo 7, vayan allá de Isaías. Capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. El imperio que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a tener límite, no tendrá límite. Y la paz tendrá límite en su nombre, no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para algunos años, algunos siglos y para siempre. Pero ese reino eterno es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué somos las iglesias? Instrumentos para llevar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, y que usted sea salvo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que somos la iglesia, un intermediario, un instrumento. Eso es lo que somos la iglesia. Predicadores y auspiciadores y enseñadores de la palabra de Dios y del reino que es en el nombre de sobre todo nombre, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está claro. Eso está claro. Eso es así. Eso es lo que son las iglesias de sana doctrina. Instrumento para llevar la gente a Cristo. Porque el que salva es nuestro Señor Jesucristo. El que perdona nuestro pecado es nuestro Señor Jesucristo. El que derramó su sangre es nuestro Señor Jesucristo. Y el que resucitó es nuestro Señor Jesucristo. Y el que vendrá en la nube es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la obra es de Cristo. La obra no es de hombre. Los hombres somos intermediarios. Pero el que hace la obra es Cristo. ¿Quién dice amén? Versículo 14 del capítulo 7 de Daniel dice que al hombre, como al hijo del hombre que vio Daniel, en el versículo 13, le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, cualquiera, en cualquier país del mundo puede ser hijo de Dios. Cualquier gente en cualquier país del mundo puede ser hijo de Dios. Claro que sí. En el nombre de Cristo.
en todas las naciones, desde Burundi hasta República Dominicana. Puede todo aquel que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Pero el que confiesa a Cristo, porque dice aquí que todas las naciones, toda lengua, le servirán. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ese reino es en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Y durante muchos años a nosotros, por tradición, por costumbre, nos han dicho muchos nombres y muchas cosas que sabemos, ¿no es verdad? Ya usted no puede ir a arreglar el pasado. Ahora lo que usted puede arreglar es de ahora en adelante. Y saber que el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo digo yo, porque lo saqué de un libro. No, yo lo he leído aquí del libro que es sobre todos los libros, la palabra de Dios. Si aquí dijera Manuel también, yo lo mencionara a Manuel. Pero no lo dice. Aquí menciona nombre también. Aquí menciona, nosotros leemos los evangelios de Juan, de Lucas, ¿cierto? De Mateo. Pero hemos dicho aquí en algún momento que Mateo, Juan y Lucas le pueden salvar a ustedes. No, no pueden. Ellos no lo dicen. Yo no estoy hablando de hombres de ahora, no estoy hablando de los discípulos. Pedro, Juan, Lucas y todos ellos. Ninguno de ellos pueden salvarlo a ustedes. Ahora, ¿qué leemos nosotros? Los eventos que ellos narran, que vivieron con nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no estamos siendo evangelizados por ninguno de ellos. El que salva es nuestro Señor Jesucristo. Bueno. Y hay muchos vivos, porque no están muertos, son vivos, que quieren hacerle creer, le ponen una montaña de humo y de cosas. No, 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 no. Mi salvación es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso está conforme a lo que dice y establece la palabra de Dios. Mire, si usted va a Isaías, ahí un poquito más adelante, vaya a Isaías 53. Isaías 53 dice, porque otra cosa es que el que pagó el pasaje fue nuestro Señor Jesucristo. No fue nadie, ni Juan, ni Manuel, ni Julio. Y en Isaías 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo sufrió quebranto. Le dieron latigazo. Lo flagelaron. Le pusieron corona de espinas. Lo pusieron a cargar una cruz de yo no sé cuánto pesaba de kilómetros. Eso no fue usted ni fui yo. Eso fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Fue menospreciado nuestro Señor Jesucristo cuando iba con la cruz, todo el mundo burlándose de él. Fue menospreciado.
Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira, el enviado de Dios, mira cómo está ahí, mira cómo lo tienen, lleno de sangre, flagelado, de que es el enviado de Dios, burlándose. Ahora, en el 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros ¿qué? Pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre quién? ¿Fue sobre quién? Sobre él, sobre Jesucristo. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por las llagas que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo hemos sido curados del pecado. Porque Él pagó lo que había que pagar. ¿Con qué lo pagó? Con su vida, con menosprecio, con latigazo, con la crucifixión y todas las situaciones que conocemos. No fue Juan ni fue Manuel, fue Cristo. A Él sea todo honor y toda gloria. Bien. Aquí hay personas que de una manera u otra tal vez han tenido que hacer trámite para ser ciudadano americano o de un país X o Y. Cuando usted tiene que hacer una ciudadanía, usted tiene que hacer una serie de trámites y cumplir una serie de requisitos legales, de papeles, de justificación, examen médico. Y después que pasa todo esos trámites, usted tiene que irse a examinar sobre un material que le dan, sobre la historia del país, todo eso. Entonces, si usted pasa ese examen, usted pasa a ser ciudadano, americano, español, lo que sea. ¿Qué yo tengo que hacer para ser ciudadano del reino eterno? No hay que llenar ningún formulario. No hay que hacerse examen médico. No hay que traer un pedigrí aquí a la iglesia de que, mire, yo no he hecho esto, yo he hecho esto, no he hecho esto, lo que sea. Usted solamente confiesa y cree en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, con su boca, y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos y usted será salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted será salvo. No, pero que eso, bueno, que usted lo encuentre sencillo o difícil, bueno, eso es problema suyo. Pero la palabra de Dios dice que si usted confiesa con su boca y cree en su corazón que Dios levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, usted será salvo. Entonces, ¿qué usted tiene que dar para ser salvo? Tiene que dar una tarjeta de crédito, tiene que pagar una cuota, tiene que hacerse un examen médico. Usted no tiene que hacer nada de eso. Usted es salvo. ¿Por qué? Por gracia. Por la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, para usted ser miembro de ese reino eterno, no de iglesia, estoy diciendo, del reino eterno de Dios. Efesios capítulo 2. Versículo 4 dice y establece la palabra de Dios. ¿Qué dice? Vamos a ver. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecado, nos dio vida
juntamente. ¿Con quién nos dio vida a Dios a nosotros? ¿Con quién? ¿Con Cristo? ¿O con José o con Manuel? No, nos dio vida con Cristo. Por gracia. ¿Qué dice? Soy salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense que estos versículos que hemos leído, no sé si usted se ha dado cuenta, pero todo el complemento es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Usted es salvo, usted es limpio, usted esto, lo otro, pero en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos, lo poco, lo mucho. Pero yo soy de opinión que si usted conoce a Cristo, usted tiene mucho por qué agradecerle a Dios, ¿no? ¿Verdad? Si usted conoce a Cristo y usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted es un hijo de Dios. Y esa ciudadanía usted no la hizo con papeles, ni llenando requisitos, ni nada de eso, sino por fe, confesando que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿qué le puedo yo recomendar a ustedes? Al que está aquí o que nos está viendo por nuestro canal de YouTube, lo que dice en Hebreo capítulo 4, 16. ¿Qué dice ahí en Hebreo 4, 16? Vamos allá. Hebreo 4, versículo 16. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y quién está en el trono de la gracia? Nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos de acudir y de pedirle a Él que nos perdone. Porque el reino eterno de Dios tiene un rey. ¿Usted sabía? Porque los reinos tienen su rey. Ay, Nabucodonosor no era rey de Babilonia. Y Tutankamón de uno de los faraones de Egipto. Y Julio César no fue uno de los emperadores romanos. Y el gran general griego Alejandro Magno fue emperador del imperio griego. ¿Y quién era el emperador y el rey del reino eterno de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y ese emperador, ese rey, ¿cuántos años vivirá? ¿Como 50 o 60 o 70? Va a ser eterno. Y es eterno. Amén. Entonces, el reino eterno de Dios es en el nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar firmes en lo que hemos creído. Debemos respaldar nuestra fe con el alimento espiritual de la palabra de Dios. Y sabremos que si confiamos en Dios y confiamos en su palabra, estaremos en ese reino eterno en los cielos, presidido, dirigido por el Señor de Señor y Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Oremos. Padre Dios, Padre bueno,
Dios eterno, Dios altísimo, gracias por tu favor y tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor, en medio nuestro. Pedimos, Señor, que tú nos abras luz y discernimiento a esta obra, Señor, a tu obra, para seguir predicando tu palabra, enseñando tu palabra, Señor. Y que las personas sean salvas en el nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, ilumínanos y guíanos. Sana a tu iglesia, Señor. Perdona nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Y todo esto te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces vamos a...